Tardes. Mi nombre es Rubén López Pozas. Estoy cursando un doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral en la Universidad IESPRO. El tutor de esta materia, de coloquio de casos de defensa número 2, es el doctor Benjamín Jiménez Villarreal. Presentaremos este video educativo respecto de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es la número 32, diagonal 2018. El primer punto es identificar el caso de violaciones de derechos humanos, entre otros, a la seguridad social, la libertad de reunión, el trato digno, la integración, la integridad personal, libertad de expresión, así como derecho a la justicia en su modalidad de procuración de justicia en agravio de personas pensionadas y periodistas del estado de Veracruz. ¿Quiénes son las víctimas? En este caso, por cuestiones de derecho de publicidad y de derecho de privacidad a la integridad de los datos, se omite. De acuerdo a como señala la normativa de los artículos 4 de la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otros. En nuestro presente caso, las víctimas se van a identificar como B1 al B35 por parte de los pensionados, así como el V1 y V2 por parte de los periodistas. ¿Qué tipo de víctima nos encontramos en primer término? Nos encontramos ante víctimas individuales que son las que se refieren de los casos específicos del B1 al B35. En este caso, los pensionados, los cuales son víctimas individuales y también colectivas. Me permito señalarlas como las de aquel grupo de personas mayores en situaciones de vulnerabilidad y que en el transcurso de la exposición vamos a ver qué personas son a las que se les retuvo o no se les pagó sus pensiones. ¿Cuáles son los elementos por parte del análisis del contexto en primer término con el conjunto de evidencias que integran el expediente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, enumerado como CNDH 6, diagonal 2016, diagonal 1, en donde se acreditan, de acuerdo a las evidencias de violaciones a los derechos humanos, de seguridad social, de libertad de reunión, de trato digno, de integración personal, el derecho a la justicia en su modalidad de procuración de la justicia, así como la libertad de expresión en casos de algunos periodistas, como lo vamos a relatar aquí en la presente exposición. En el relato de los hechos, en donde varias personas pensionadas han sido afectadas por falta oportuno de sus prestaciones de seguridad social y que de acuerdo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos se origina esta investigación e integración de este expediente. ¿Cuál es el establecimiento de los objetivos y preguntas del análisis del contexto? Bueno, los objetivos en este caso es determinar si en la especie se acreditan las violaciones a los derechos humanos antes referenciadas, así como determinar las medidas precautorias y restaurativas que sean necesarias. ¿Cuáles son los hechos? ¿Qué es lo que pasó? Esto se deriva de las manifestaciones del fecha 21 y 22 de diciembre del 2015 en diversos municipios de Veracruz, en el que personas pensionadas respecto a los atrasos de sus pagos y de sus prestaciones y también atraso en sus pagos, las cuales se les deberían haber pagado el 18 de ese mismo mes y año. Sin embargo, en el caso específico,
El 22 de diciembre del 2015, R10, como se le denomina a la autoridad responsable, en este caso, se comprometió por escrito ante este grupo de personas pensionadas que esa misma fecha se les pagarían los pagos. Sin embargo, en esa fecha del día 23 de diciembre, muchas de estas personas aún continuaban sin recibir del instituto sus prestaciones, ya sea por transferencia y algunas otras sin poder cobrar los cheques que les habían dado previamente, los cuales no tenían fondos. Este motivo, esto motivó, perdón, a algunas de estas personas agraviadas en su calidad de representantes de otras fueron citadas en el Palacio de Gobierno a las 11 de la mañana a fin de reunirse con las autoridades, en este caso lo representaban, como mencionamos, R9 y R10, que son las autoridades responsables y servidores públicos y representantes de la Secretaría de Finanzas y del Instituto de Pensiones del Estado. Esto con la intención de llegar a un acuerdo respecto a esos puntos. Según lo relatan las personas allí presentes, minutos antes de que empezara la reunión, la autoridad R10, en este caso la responsable, tomó una llamada y dejó la reunión y ya no regresó, con lo cual se entiende que incumplió el compromiso firmado y además más tarde, en forma simultánea, con la otra autoridad que es el R9, se relata que llamó a la Secretaría de Seguridad Pública a fin de que desalojaran y retiraran del Palacio de Gobierno y de la avenida de la calle a las personas mayores que ahí se encontraban manifestando. Pues bien, en diversas notas publicitarias, así como en medios electrónicos e impresos, señalaron que en esta fecha, en Jalapa, Veracruz, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, algunos encubiertos del rostro, desalojaron de manera violenta a personas pensionadas y jubiladas, que ahí se manifestaban en el Palacio de Gobierno, frente a la plaza, por incumplimiento al acuerdo pactado y a la falta de pago oportuno de sus pensiones y de los cheques sin fondos que les fueron entregados. Incluso con excesivo uso de la fuerza, agrediendo de paso a varios periodistas que resultaron lesionados y a quienes en la recomendación se señala como QV1 y QV2, y que debido a esto, el 23 de diciembre del 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un acuerdo de atracción de investigar de los hechos que fueron de su conocimiento por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde se iniciaron las quejas. Debido al impacto social en la opinión pública y que son material de la recomendación. Ahora, siguiendo con el contexto del asunto, debemos rescatar que, de acuerdo a estadísticas del Instituto Nacional de las Personas Mayores para 2010, en México había cerca aproximadamente de 10 millones de personas de 60 años y una de las entidades federativas con mayor porcentaje de personas mayores es el de Veracruz, con un 10% del total de estos 10 millones de pesos. 10 millones, perdón, de personas. Anteriormente, una encuesta interseccional elaborada por el INEGI en 2015 se señala que Veracruz arrojó un estimado de 112,205 personas, de las cuales 5.3 son jubiladas o pensionadas. Es decir, 28,377 personas son mayores pensionadas que gozan con algún tipo de su pensión. Pues bien, una vez que se ha tenido estos datos,
referenciales y datos duros de la situación, del contexto nacional, de las personas morales, es conveniente abordar que conforme al artículo primero de nuestra Constitución Nacional, a la luz de la reforma del 2011, que nos señala textualmente que las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Es lo que ya tenemos establecido en nuestra norma fundamental y que ésta deviene en obligaciones de las autoridades, principalmente a los grupos vulnerables, que también el acuerdo manejo y transparencia del presupuesto público se vincula directamente con el bienestar de las personas y repercute directamente en el ejercicio de sus derechos humanos y en el cumplimiento efectivo de los mismos por parte de las autoridades competentes. Una vez analizados estos hechos que motivan el asunto que señala los servidores públicos en el ámbito de sus competencias y de acuerdo a esta norma fundamental, deben prevenir violaciones a los derechos humanos y a su vez evitar obstaculizar a las personas en pleno ejercicio de sus derechos de manifestación. La afectación a los derechos humanos resulta más preocupante o más importante cuando esta es en contra de personas que forman parte de grupos vulnerables y que deben requerir de atención prioritaria, como son las personas mayores, que en esta etapa de su vida evidentemente requieren de la satisfacción de los beneficios de seguridad social a través de una pensión que pueda proveerles de lo que está establecido en la ley, denominado mínimo vital. Es decir, los elementos indispensables para que se pueda respetar y proteger los derechos de estas personas morales de una vida digna. Ante tanta evidencia de videos recopilados, así como fotografías, también los testimonios de personas que fueron agredidas físicamente, también los certificados médicos, son pruebas de la violencia que la autoridad aplicó en el desalojo de los manifestantes que reclamaban sus derechos. Por lo que ¿cuáles son las medidas que se pueden adoptar en este caso de análisis? Tales medidas serían, como lo menciona la propia recomendación en términos generales, las medidas indispensables e inmediatas que se requieren es el pago oportuno de las prestaciones de seguridad social y lo que se les debe a estas personas mayores, dada su condición y característica de grupo vulnerable, es una medida que se debe implementar de manera inmediata. En segundo lugar, salvaguardar su integridad física en el caso de que estos decidan ejercer su derecho a la libertad de expresión y manifestarse. Y sobre todo, el punto número 3, que es evitar en todo momento que la repetición de los actos ocurridos, en este caso, los actos de violencia y de represión del 23 de diciembre del 2015, más específicamente la reparación y los daños ocasionados a las personas pensionadas. Ahora, ¿cuáles serían los puntos importantes? De acuerdo a las recomendaciones, las medidas emitidas en la misma recomendación, en el punto número 1, así como medidas de rehabilitación, es decir, estas que de conformidad con los estándares internacionales deben incluir la atención médica y psicológica, misma que debe brindarse a las víctimas que lo requieran para aliviar y contrarrestar los efectos y de los actos que se han cometido en su contra, como la represión, así como la omisión, también proporcionarles el pago de su pensión para poder subsanar su vida vital,
medidas de satisfacción de la Secretaría de Gobierno y el Instituto de Pensiones y de la propia Fiscalía General del Estado, los cuales deberán colaborar ampliamente en la denuncia penal que corresponda en contra de los servidores públicos que ocasionaron estos daños. También en el tratamiento y seguimiento apropiado para la condición, además de anexar copias de las recomendaciones en los expedientes personales de los servidores públicos, efecto de que existe una constancia de las violaciones a los derechos humanos de las que fueron parte. Pues bien, en su conjunto, este es el análisis del contexto de esta recomendación. Seguiremos trabajando sobre la misma, indagando y explorando sobre los hechos ocurridos y los efectos a nivel nacional que han permeado la situación principal en este tema, que es la protección a los derechos humanos y de personas de atención prioritaria y de grupos vulnerables, como son las personas mayores, en relación con el mínimo vital, lo necesario para una vida digna y además los derechos de seguridad jurídica y de integración física para los efectos de las manifestaciones. Y también el tratamiento paralelo que se da a la libertad de expresión, en este caso a los periodistas que también fueron violentados. Es cuanto